Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. ¿Listos para adentrarnos en el fascinante mundo de la programación? Claro que sí. Hoy vamos a explorar un concepto clave llamado análisis de problemas. Un concepto fundamental. Tranquilos, no se asusten. Para. Es mucho más interesante de lo que parece. De hecho, es algo que usamos todos los días, incluso sin darnos cuenta. Exacto. Y para guiarnos en este viaje, tenemos un documento fascinante titulado Análisis de Problemas, Ajá. escrito por el maestro Julio Almanza. Interesante. En este documento, Almanza explica que todo comienza con desglosar el problema, como desarmar un rompecabezas para entender cómo encajan las piezas. Justamente. Se trata de identificar qué tenemos, Sí. qué queremos lograr Ajá. y cómo podemos llegar ahí. En el mundo de la programación, esto se traduce en definir las entradas, los procesos y la salida. Me gusta esa analogía del rompecabezas. Muy útil. Entonces, si imaginamos un problema como un rompecabezas, Sí. las entradas serían las piezas que tenemos al principio. ¿Cierto? Exactamente. Las entradas son los datos iniciales con los que trabajamos. Correcto. Por ejemplo, Ya. si queremos calcular el área de un rectángulo, Ajá. las entradas serían la base y la altura del rectángulo. Así es. Ya veo. ¿Y qué me dices de los procesos? Y los procesos serían las acciones que realizamos con esas piezas, como moverlas o girarlas para que encajen. Perfecto. Mm. Los procesos son las operaciones que transforman las entradas en la salida deseada. En el caso del rectángulo, Ajá. el proceso sería multiplicar la base por la altura. Exacto. Ok, entiendo. Esa salida. Entonces, la salida sería la imagen final del rompecabezas, o en este caso el resultado del cálculo. Así es. La salida es el resultado que obtenemos después de aplicar los procesos a las entradas. Correcto. En nuestro ejemplo, Sí, la salida sería el área del rectángulo. exactamente. Ajá, tiene mucho sentido. Verdad. Y me imagino que en la programación, las entradas, procesos y salidas pueden ser mucho más complejos que calcular el área de un rectángulo. Por supuesto. Claro. Claro, el principio fundamental es el mismo. Siempre. Antes de empezar a escribir código, Ajá. los programadores deben analizar cuidadosamente el problema, definir las entradas, procesos y salidas, Sí. y planificar la mejor manera de transformar las entradas en la salida deseada. Exactamente. Entonces, ¿podrías darnos algunos ejemplos de entradas y salidas con las que trabajan los programadores en situaciones más complejas? Claro que sí. Piensa en una aplicación para pedir comida a domicilio. Ok. Las entradas podrían ser tu ubicación, tus preferencias de comida, Ajá. los restaurantes disponibles. Entiendo. Los procesos involucrarían cosas como buscar restaurantes cercanos que coincidan con tus gustos, Ajá. calcular el tiempo de entrega Ok. y procesar el pago. Tiene sentido. Y la salida sería, Sí. por supuesto, Ajá. la confirmación de tu pedido y la llegada de tu deliciosa comida. ¡Wow! Es increíble cómo algo tan cotidiano como pedir comida involucra tantos procesos complejos detrás de escena. Exactamente. O sea que el análisis de problemas es la clave para que todo funcione sin problemas. Correcto. Al comprender el problema a fondo, los programadores pueden crear soluciones eficientes y efectivas. Así es. Me parece fascinante. ¿Verdad? Entonces, el análisis de problemas no solo se trata de escribir código, sino de pensar estratégicamente sobre cómo resolver un problema de manera lógica Ajá. y estructurada. Exactamente. Es como construir una casa. No puedes simplemente empezar a poner ladrillos sin un plano. Claro. Primero necesitas un plan, Sí. un diseño, Ah, un análisis de lo que quieres construir y cómo hacerlo. me encanta esa analogía. Es muy visual. Entonces, Sí. el análisis de problemas es el plano, la base sobre la cual se construye todo el software. Precisamente. Y sin un buen análisis, Correcto. el software puede ser ineficiente, propenso a errores Ajá. o incluso imposible de construir. Por supuesto. Entiendo. ¿Y qué más te dice el documento? Ahora bien, nuestro documento también menciona que existen diferentes técnicas para desglosar un problema complejo, en partes más manejables, ¿verdad? Así es. Hay varias técnicas, Claro. pero tres de las más importantes son la descomposición funcional, Ajá. la descomposición secuenciante y la descomposición jerárquica. Correcto. Suenan intrigantes. ¿Verdad? Podríamos profundizar un poco más en cada una de estas técnicas. Por supuesto. Me encantaría entender cómo funcionan en la práctica. Claro que sí. Perfecto. Entonces, comencemos con un ejemplo sencillo. Calcular el área de un rectángulo.
Recordarás que para esto necesitamos dos entradas, la base y la altura del rectángulo. Sí. Y para obtener el área, simplemente multiplicamos la base por la altura. Exactamente. Este es un ejemplo clásico de descomposición secuencial. Tenemos dos pasos que deben realizarse en orden. Primero, obtener las entradas, base y altura, y luego realizar el cálculo, la multiplicación. La salida, por supuesto, es el área del rectángulo. Ok, entiendo. ¿Y cómo se vería esto en código real? Bueno, no te preocupes si no estás familiarizado con la sintaxis de programación, pero a grandes rasgos el código podría verse así. Primero, definiríamos las variables para la base y la altura, por ejemplo. Base igual a 10, altura igual a 5. Wow. Luego, calcularíamos el área multiplicando estas variables, área igual a base por altura. Ya veo. Aunque no soy un experto en programación, puedo entender la lógica detrás del código. Es fascinante cómo algo tan simple como calcular el área de un rectángulo se puede traducir en instrucciones que una computadora puede entender. Exactamente. Y este es solo un ejemplo muy básico. Los programas reales pueden tener miles o incluso millones de líneas de código, pero los principios del análisis de problemas siguen siendo los mismos. Se trata de descomponer el problema en partes más pequeñas, definir las entradas, procesos y salidas, y luego escribir el código que implementa la solución. Tiene mucho sentido. Y me imagino que las diferentes técnicas de descomposición que hemos discutido, como la funcional, la secuencial y la jerárquica, se utilizan en diferentes partes del proceso de desarrollo de software. Así es. La elección de la técnica depende de la complejidad del problema y de las preferencias del equipo de desarrollo. Pero en general, estas técnicas ayudan a organizar el código, facilitar la colaboración entre programadores y garantizar que el software sea robusto y eficiente. Me parece fascinante. Realmente hemos profundizado en el mundo del análisis de problemas hoy. Hemos aprendido sobre las entradas, procesos y salidas, las diferentes técnicas de descomposición, e incluso hemos visto un ejemplo sencillo de cómo se puede traducir un problema en código. Y lo más importante, hemos visto cómo el análisis de problemas es la base para resolver cualquier desafío en programación. Sin un buen análisis, incluso los programadores más talentosos tendrían dificultades para crear software efectivo. Totalmente de acuerdo. Es como un detective que necesita analizar las pistas antes de resolver un caso, o un arquitecto que necesita un plano antes de construir un edificio. El análisis de problemas es el primer paso, el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. Una excelente analogía. Y para nuestros oyentes que quieran explorar este tema con más profundidad, les recomendamos que busquen recursos en línea sobre análisis de problemas y algoritmos. Hay muchísima información disponible, desde tutoriales básicos hasta cursos avanzados. Exacto. Y no se desanimen si al principio les parece un poco complicado. Como con cualquier habilidad nueva, la clave es la práctica. Empiecen con problemas sencillos, experimenten con diferentes técnicas de descomposición y no tengan miedo de cometer errores. De los errores se aprende. Así es. Lo importante es desarrollar una mentalidad analítica, una forma de pensar que les permita abordar cualquier problema de forma lógica y estructurada. Y recuerden, el análisis de problemas no es solo para programadores. Es una habilidad valiosa en cualquier campo, ya sea que estén resolviendo un problema matemático, escribiendo un ensayo o simplemente organizando su día. Excelente punto. El análisis de problemas es una herramienta fundamental para la vida en general. Y que la creciente importancia de la tecnología, esta habilidad será cada vez más valiosa en el futuro. Totalmente de acuerdo. Así que anímense a explorar este fascinante mundo. Quién sabe, tal vez descubran una pasión por la programación que ni siquiera sabían que tenían. Me encanta esa idea. Y con eso concluimos nuestra inversión profunda en el mundo del análisis de problemas. Esperamos que les haya resultado útil e inspiradora. Hasta la próxima.